Hola, si me estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliomanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes sabrán exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos, esto es Bibliomanos. Grandes autores dedicaron libros a sus madres. Escribieron libros que no quisieran haber escrito nunca. Son libros que, sin caer en sentimentalismos, están al borde de la locura o de la desesperación. Me acuerdo de cuando a los 20 leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Me cambió la vida, porque cuando lo terminé dije, claro, yo puedo no ser madre. Nunca lo había pensado, y me produjo un gran alivio. Son libros de pérdida o de duelo. Uno de los mayores temores de la vida, el de perder a un ser querido, en este caso, al ser querido, se ve llevado al acto. ¿Qué hacer frente al vacío? Escribir, siempre. Ser madre significó cosas muy diferentes según las diferentes épocas y culturas. Hay tantos tipos de madres como tipos de mujeres. No existe el instinto maternal. Es una construcción, un mito. Viste que hay veces que vos hablás sobre libros, pero hay veces que los libros hablan sobre vos. Casi siempre. Me di cuenta de eso, pero me di cuenta de eso después. Cuando terminé de elegir los 5 libros para traerte, me di cuenta de que lo que se me apareció, se me reveló, fue la pérdida. Había elegido 3 libros distintos, en los cuales 3 autores que a mí me interesan mucho, hablaban de distintas maneras sobre la pérdida de la madre, sobre la enfermedad primero y sobre la muerte. Bueno, a mí me costó mucho pensar en ficciones esta vez, porque yo escribí una tesis de doctorado que se llama El papel de la maternidad en la construcción social del modelo de mujer. Entonces tengo mucha lectura sobre la maternidad que problematiza ese rol social. Siempre que hablan de instinto materno, de lo natural, bueno, es como, a mí me salta como esa ficha sociológica, sí, me salta. Así que hay una distopía que es un poco pensar en la arbitrariedad del rol materno, pero por las vías de la ficción y ya no del ensayo. Y después hay también algo que tiene que ver con el fantástico. ¿Disfrutaste haciendo la selección? Mucho, me quedaron muchos afuera. Yo sufrí bastante, en realidad. ¿Sufriste? Sí. Fue una relectura un poco sufrida. Y bueno, porque elegiste todos duelos. Elegí duelos, exacto. Mucho podemos hablar de las madres y la literatura. Por un lado, podemos hablar de la madre como lectora cuando entra a la librería. Viene buscando libros que la acompañen en su día a día, en su cotidiano, en su relación con sus hijos, en su relación con la maternidad. Y también a veces vienen madres que todavía no son madres, que vienen a buscar libros que las apoyen, porque genera muchos miedos el tema de la maternidad. En este marco me gustaría recomendar un libro que se llama Parir en libertad, que te ayuda a acercarte al tema del parto respetado. Te cuenta un poco históricamente cómo viene este tema y te ayuda a sacarte algunos miedos y a poder decidir lo que vos querés. También podemos hablar de la madre como personaje en la literatura. En este eje me gustaría recomendar una novela que se llama Matate Amor, que editó Mar Dulce, donde es una madre la protagonista, la narradora. Entonces puede contarnos desde adentro de la maternidad su experiencia, que a veces puede ser muy oscura, o por lo menos para este personaje lo es. También
de las madres que están en este mismo momento escribiendo. ¿Cómo concilian hoy las mujeres que eligen dedicarse a la escritura su rol como madres? Esto de repente está presente en un libro que se llama Mamá Mala, que es un diario de maternidad en donde ella cuenta cómo tiene que escribir una tesis que le lleva mucho tiempo y al mismo tiempo convivir con su bebé recién nacido. Y eso a veces también la lleva a sentirse una mamá mala. Pero todavía es poco lo que sabemos de la figura de la madre como escritora. Para empezar, te traje a Kate Chopin, Un asunto indecoroso. ¿La conoces? Sí, la conozco, pero me parece rarísimo que la hayas traído, que la hayas rescatado, porque se conoce muy poco en la Argentina. Tenés marcados varios cuentos. ¿Con cuál jugás? Voy a jugar con Arrepentimiento. Ok. Kate Chopin es una maravilla. Tiene, como todas las mujeres de su época que se dedicaron a escribir, una vida muy particular. Escribió una novela que se llamó El despertar, donde en 1899 trataba el tema del despertar sexual de la mujer en una sociedad en la cual, por supuesto, eso no estaba ni cerca de hablarse, ¿no? Es como una especie de feminista antes del feminismo. Se trata el tema de la maternidad desde un lugar muy vago. Porque es una mujer, ya pasó los 50, que vive sola en una casa en el campo, acompañada de su perro, y un fin de semana aparece la vecina con sus 4 hijos y le dice: me tengo que ir porque mi madre se está muriendo, está en otro pueblo y te tengo que dejar los chicos. Termina de decir eso y se va. Pasa un fin de semana rodeada de esos 4 niños de distintas edades en las cuales tiene que improvisar todo, desde el momento de bañarlos, acostarlos, sí, la comer. Comida, hacerse cargo de 3 pibes. Pues sí, ¿qué va a pasar acá, no? Es un cuento brevísimo, como casi todos los relatos de Kate Chopin. El asunto de la maternidad está tratado de manera muy velada, por la sencilla razón de que solo accedes al sentimiento del personaje cuando al final de la historia, casi te diría en el último párrafo, esos chicos se van, vuelven, obviamente, a su casa. Y esta señora se queda sola en la mesa de la cocina y se pone a llorar desconsoladamente. Me gusta sobre todo que esté escrito hace tanto tiempo, ¿no? Un tema que no pierde ningún tipo de vigencia y que esté escrito por mujer, ¿no? Bueno, yo tengo el primero que te traje, me parece un libro fundamental. Historia de las madres y de la maternidad en Occidente. Con ese título pensaba, ¿viste? Un volumen de 800 páginas, ¿no? Historia de la maternidad. Y los hay, pero traje este porque este es accesible si querés de verdad saber cómo fue cambiando la figura materna a lo largo de los siglos y de las distintas culturas y de las distintas civilizaciones. Da cuenta de cómo ser madre puede ser el modelo que conocemos hoy o cualquier otra cosa. Digo, empezando por momentos en donde la mortalidad infantil era tan alta que casi que se fomentaba que no hubiera demasiado cariño hacia los niños, porque los niños se morían. Sí, sí. Casi como una resignación, por eso, previo a la penicilina. Digo. Entonces, incluso el criterio de infancias es una creación muy moderna. Digo, los niños pasaban de ser niños a ser adultos casi sin transición. Así que te desmonta buena parte de los presupuestos que uno podría tener sobre qué es la maternidad ideal. Lo que uno tiende a naturalizar, ¿no? A naturalizar. Una vez más. Esto de decir el instinto materno, la inclinación natural de la mujer hacia la maternidad. Pensá que durante siglos la sexualidad no estaba disociada de la reproducción, con lo cual casi que era una consecuencia inevitable de la sexualidad, el ser madre, elegida como función social o no. Me estás compitiendo ficción contra no ficción. Realidad contra ficción. A ver, ¿qué más? La David Mental le fue muy bien en cuanto a la crítica y también posicionó a Ariana Harvix como una de las nuevas escritoras de la literatura argentina. Pensá que Ariana tenía solamente un libro que había circulado muy poco acá, que se llamaba Matate Amor, y con La Débil Mental pone en escena la relación entre una madre y una hija. Una relación simbiótica, pasional, sexual, libidinal. Es un libro arduo, es un libro que te pide mucho. Y es un libro que se disfruta, pero se disfruta de un lugar incómodo. Como muchas veces yo creo que se debe disfrutar la buena literatura, ¿no? Bueno, te voy a contestar con mi novela más luminosa. William Peter Blatty, Les diré que te recuerdo.
Blatty es el autor del Exorcista. Me sonaba el nombre, sí. Y me parece que todo el mundo debería recordar a Blatty por esta novela y no por El Exorcista, que es un gran homenaje a su mamá. Una inmigrante libanesa en Nueva York a principios del siglo XX, una mujer analfabeta, muy pobre, y hace de esa pobreza un recuerdo muy feliz. Porque es el recuerdo de su niñez con su mamá, que además era una tipa muy mística, y ahí entendés buena parte de la imaginería del Exorcista, porque era una católica como demasiado fervorosa, por decirlo de algún modo. Y es una novela escrita desde un amor inmenso, y te pinta un personaje muy adorable en la figura de esta mujer que hizo que Blatty entrara en el colegio de los jesuitas, hizo que pudiera acceder a una educación que para nada se correspondía con su clase social, a fuerza de insistencia, una tipa analfabeta, o sea, con mucha conciencia de que su vida iba a ser para su hijo. Es curioso esa casi te diría una tradición que hay de escritores que le dedican libros para sus madres muertas, ¿no? Las elegías de los varones hacia sus mamás. Exacto, homenajes, elegías, recuerdos. Por ejemplo, el Diario de Duelo de Roland Barthes. De vuelta a Bart. De vuelta a Bart, como Borges debería estar siempre, bueno, en un programa de libros. Pero en tu elección están siempre. El día siguiente a la muerte de su madre, Roland Barthes empieza a llevar un diario, que no es un diario en realidad, son fichas, son más de 300 fichas, 330 fichas, en donde él escribe pensamientos sueltos, reflexiones, estados de ánimo. No es un registro de sensaciones únicamente, es la tarea, casi te diría la obligación autoimpuesta de pensar el duelo. Eso es lo magnífico. Por ejemplo, 30 de octubre, esto es 5 días después de la muerte de su madre. Muchos seres me aman todavía, pero desde ahora mi muerte no matará a ninguno. Ahí está lo nuevo. Tus 3 libros a la fecha abordan la maternidad de una forma bastante poco convencional. Si querés, son madres extremas. Me parece que sí, me parece que mis 3 libros se meten con eso, ¿no? ¿Cómo definirías vos a las madres de tus novelas? Y en realidad, sin querer, se arma una especie de trilogía y de madres monstruosas en las 3 novelas. En Matate Amor está el niño que nace, el bebé recién nacido, en ese campo. En la madre e hija, en La débil mental, está esa relación, no sé si decirla incestuosa, pero monstruosa y sexual entre madre e hija también en el escenario del campo, y después ya está el hijo adolescente en precoz. De alguna manera es como si hubiera querido abarcar todos los estadios de la maternidad, ¿no? Después, leyendo, viste, a posteriori las críticas, las reseñas, o mismo releyendo el propio libro, me di cuenta las asociaciones, las genealogías que se pueden establecer con películas, o con cuadros, o con libros, o con madres no convencionales de la literatura, pero en una primera instancia no fue pensado, ¿no? ¿Te detuviste a pensar alguna vez en la relación entre maternidad y literatura? Quiero decir, las madres y los hijos en la literatura en general. Sí, después me di cuenta, por eso te decía, siempre fue un proceso después, no sé cómo será con otros escritores. Después me di cuenta que los cuadros que había visto, bueno, el de Goya, tan famoso de Saturno devorándose a los hijos, que había visto hace muchísimos años en Primer Viaje a París, se ve que me quedó como esos libros que te quedan y que después arman el cimiento, la base de los próximos libros. Y si no, Santa Ana, creo que es La Virgen y el Niño, ese que analiza tanto Freud. Después me quedaron esos cuadros y me di cuenta que a partir de ahí nace la madre, como si el mito fundacional de un escritor fuera su relación con su mamá, ¿viste? Bueno, obvio que están los hombres escritores mameros, no sé cómo llamarlo, como Borges, por ejemplo, que aman a la madre lo es todo. Y después están no sé si, a mí siempre me interesó, los escritores que aborrecen a sus madres y que las detestan y que destilan todo su odio, como Houellebecq, ¿viste? Michel Houellebecq. Que él escribe Las partículas elementales y ahí la defenestra, la madre la trata de cualquiera, de una mujer nadie, y ella dice que hasta que él no le pida en la plaza pública perdón, ella no le va a volver a hablar al hijo, ¿no? Entonces me pareció que esa relación entre Borges y la madre, o Puig, o Baudelaire, y los que aborrecen a su madre, bueno, Marguerite Duras también, ¿no? La odia, en El amante lo muestra. Me pareció que ahí estaba como el mito del escritor también.
Y nos olvidamos quizá una suerte de colección de epístolas o de textos devocionales con las madres. Sí, esa visión romántica, ¿no? Que nada tiene que ver con ese odio welbeckiano del siglo XX sucio, sino con como otro tipo de madre como pintaban antes, ¿no? La madre inmaculada. Sí, es otro tipo de literatura que me interesa muchísimo, ¿no? Sí, una madre romántica, casi te diría así, una idea romántica de la madre. Claro, de la Santa Trinidad, como la madre pintada antes del siglo XX, pues como si cada siglo tuviera su modelo de madre, ¿no? Para el arte, ¿no? A ver cómo seguimos. Una distopía, se llama El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Es una novela que escribió en los 80 y que ahora se reeditó porque hubo una serie de televisión que está inspirada en esta novela y plantea un futuro próximo que no se sabe demasiado cuándo es. Hay una crisis ambiental que deja a buena parte de la población infértil. Entonces, esta teocracia que empieza a gobernar separa a las pocas mujeres fértiles que quedaron, son reclutadas y se les llama criadas, para que hagan de paridoras de las mujeres, de los jerarcas que no pueden tener hijos. Y esta está contada en primera persona por una de estas mujeres que ya tenía una hija, tenía una familia, tenía un marido y una hija, de la cual la separan, y es tremendo, ¿no? Va a trabajar a la casa de uno de estos jerarcas y el rito es que en los periodos de fertilidad tiene sexo con su patrón, pero en una ceremonia en donde ella está como recostada sobre los brazos de la mujer infértil, de su jefe, y es una violación disfrazada de ceremonia. Es siniestro. Es un libro muy, muy opresivo porque si no logra quedar embarazada puede ser desterrada a las colonias, puede ser muerta, no puede tener otro tipo de vínculo con este varón y no pueden hablar entre sí las mujeres. Y bueno, y es la imposibilidad de la maternidad y la maternidad como salvación al mismo tiempo, porque es la única carta que les permite a estas mujeres en algún punto seguir vivas. Este libro, Un mar de muerte, escrito por David Reef, Recuerdos de un hijo, es decir, un ensayista, un cronista, un periodista muy importante. Y que sigue siendo conocido como el hijo de Susan Sontag. O sea, no se puede despegar como de esa etiqueta. Bueno, a pesar de que tiene con qué, ¿no? En este libro cuenta precisamente el momento en el cual Sontag se entera que tiene cáncer por tercera vez. Sontag tuvo cáncer en los 70, tuvo cáncer en los 90 y finalmente en el 2004 el cáncer de sangre que la termina matando. Y la mata muy rápido, la mata en menos de un año. Este libro cuenta ese año. Y cuenta cómo una persona que se sintió toda su vida invulnerable o muy poderosa, se sintió literalmente inmortal, entiende que se va a morir y de que no hay nada que ella pueda hacer. Lo dice con esas palabras. ¿Y es una mirada amorosa, la del hijo? Es una mirada amorosa, pero es una mirada también culpable y es una mirada que carga esa culpa de no saber qué hacer frente a una madre que se desmorona. ¿Qué hago? ¿Le miento? ¿Le digo la verdad? ¿La acompaño en su mentira? Pues Sontag se empieza incluso hasta a engañar a ella misma, pensando que puede llegar a zafar esta vez. Una vez más, por tercera vez. Y él sabe que no. Y la acompaña incómodo, la acompaña sin saber si lo que está haciendo es lo que debe hacer, si está bien. Y finalmente te cuenta la muerte. Es tremendo. A ver ahora. Un poco de ficción. Se llama Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin, una autora argentina joven que le está yendo muy bien. Y es una novela que se puede leer en dos claves. Se puede leer en una clave realista y en una clave fantástica. Pero en cualquier caso, para mí, le pone nombre a algo que existía, pero eso, el poder denominar, ¿no? Le pone nombre a la distancia de rescate, que es esa distancia que tanto madres como padres miden en relación a si pueden salvar o no a sus hijos, ¿no? Hay una escena en donde la hija de la protagonista está cerca de una pileta y ella sabe cuánto tiene que tardar para si esa niña se cae, correr, tirarse a la pileta y salvar. Esa soga invisible que une un cuerpo con el otro. Esa soga invisible que puede estirarse un poco, pero que nunca puede romperse. Justamente la distancia de rescate, que era algo que hasta el momento, al menos yo nunca había leído, que alguien le pusiera nombre a esa sensación.
Plantea un escenario muy perturbador en el campo argentino, en el que una mujer va con su hija de vacaciones esperando a su marido que está trabajando en la capital. Conoce a otra mujer que tiene un hijo y rápidamente esta mujer le cuenta que su hijo no es su hijo, que hay algo en él que ella no reconoce. Y le cuenta de una suerte de curandera que ante una situación medio de intoxicación interviene para salvar a este niño. Pero si lo lees en la clave ficcional, hay una transmutación de almas. O sea, ese niño se salva, pero perdiendo algo de sí en esa salvación. Y hay una pregunta que sobrevuela la novela que es, ¿qué es peor, no? Si que se te muere un hijo o que se muere el alma de ese hijo. Porque el cuerpo sigue estando y hay algo que su madre no reconoce. Digo que lo puedes leer en dos claves, porque también puede ser la fantasía delirante de una madre que proyecta eso en ese niño. Bueno, pero ¿no? el fantástico está siempre presente en la obra de Samantha, ¿no? Sí, porque en la clave realista hay algo de los agroquímicos que se utilizan en el campo argentino. Exacto. Que podrían alterar como estados de los niños, incluso generar malformaciones y demás. Yo la leí en la clave fantástica, que me parece un poco más interesante y bastante más perturbadora en el vínculo madre-hija o madre-hijo, porque están como esas dos historias en paralelo. ¿Qué más? Y me queda el homenaje de Richard Ford, ¿Te lo guardaste al final por algo? Me lo guardé para el final porque Ford es un escritor que como autor de ficciones a mí me gusta mucho. Esta es la biografía de su madre, narrada desde antes de que él existiera. Reconstruye la infancia de su madre, el momento en que conoce a su padre y tal vez el momento en que decide tenerlo a él. Y ahí él aparece en el relato como un niño y empieza a tejer la relación con su madre. Mi madre in memoriam se llama. ¿Era buena la relación? Era buena. Se va transformando con el tiempo a partir de un hecho determinante, la muerte de su padre. Su padre se muere joven, deja a su madre viuda, también joven, y a partir de ahí comienza una relación de presencias y ausencias. Hasta el momento en que su madre también enferma de cáncer, como en el caso de Sontag con David Reef. Entonces, lo que dispara la esencia de este relato, que tiene toda la forma de un homenaje, son 100 páginas de homenaje a una madre muy sencilla, de un origen muy humilde, y una madre trabajadora que toda su vida trabajó, es la enfermedad y el acompañamiento final de la enfermedad y la muerte. No solo textos tristes, son muy poderosos. Entenderás por qué los traje. Entiendo por qué los trajiste. Lo que pasa es que como tu criterio es bastante afín, o sea, hay mucho duelo de hijo escritor famoso que homenajea a su mamá y lo mío me parece que está más balanceado. Me parece que tengo más cartas. Acá tenés como una carta y allá dos. O sea, No. tenés 3 cartas de 5. Exacto, bueno. Bueno, a mí me parece que dame tengo una 5. chance, pensalo como una estrategia. Y a mí me quedó Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que para mí es la intelectual del siglo XX. Una mujer absolutamente lúcida y que este libro yo creo que lo deberían leer tanto mujeres como varones. Se llama El segundo sexo porque la mujer es pensada como el otro del varón. Fue pensada, ¿no? Hasta ahora, hay que ver. Está cambiando. Y en parte gracias a Simone de Beauvoir, que es como la pionera de la segunda ola del feminismo, de lo que se llamó el feminismo de la igualdad, porque en realidad lo que planteaba Simone de Beauvoir es que hasta que cambiaran otras condiciones objetivas había que igualar a los hombres, o sea, no solo tener los mismos derechos, sino poder acceder a las mismas libertades. Y en este caso entra la maternidad a jugar, porque ella considera la maternidad un lastre para las mujeres. Qué polémico, ¿no? No, polémico no, porque con muchos peros, porque contempla que en otro tipo de sociedades donde las tareas maternas estén más socializadas, esto no necesariamente sea un lastre para las mujeres. Pero como está planteado en el patriarcado, digo, con las condiciones objetivas reales, dice, solo una mujer resignando su maternidad puede llegar a trascender. Hay una frase que dice, al buscar la descendencia, la mujer se pierde la trascendencia. O sea, que los únicos que pueden trascender son los varones porque tienen tiempo para hacerlo, porque las tareas maternas llevan muchísimo tiempo de vuelta. Las tareas maternas asignadas en este tipo de sociedades porque hay mucho arbitrario en eso. Ella no tuvo hijos tampoco. Ella no tuvo hijos y estuvo en pareja con Sartre muchísimo tiempo. Tuvo varias parejas, tuvo varios embarazos, tuvo varios abortos.
También hay una reflexión muy interesante respecto a la autonomía de los cuerpos en relación al aborto. Y es un libro muy iluminador y en algún punto muy potente como disparador de ideas para pensarte como mujer, ¿no? Porque contempla todas las opciones de la maternidad. Dice, la maternidad puede ser un hecho muy feliz y muy disfrutable por muchas mujeres y también puede ser un hecho del cual se arrepientan y no tienen habilitada socialmente la posibilidad de arrepentirse. Nadie contempla que también te puedes arrepentir si no estás convencida de tenerlo, si los tenés, ¿no? Acordate de mi cuento. Ojo, mirá lo que dice Simone de Beauvoir. Por lo común, la maternidad es un extraño compromiso de narcisismo, altruismo, de sueños, de sinceridad, de mala fe, de abnegación, de cinismo. Y son términos contradictorios porque la maternidad es contradictoria. Claro, todo junto. Porque Claro es todo eso junto. Todas las mujeres que yo conocía, empezando por mi madre, que fue una madre enorme, a quien yo quise muchísimo y me encantaba ese vínculo, por supuesto que me pensaba en ese vínculo con otro. Y sin embargo, al leer fue como, pero es una decisión. O sea, no es algo natural, al menos en el tiempo en el que vivo. Y de verdad fue un gran alivio. Tradujiste varios clásicos, sobre todo de Shakespeare, en los que la madre tiene un papel fundamental. ¿Venís pensando esa figura en la literatura? Pensaba cuándo la madre puede ser interesante, cuándo genera conflicto. No sé, me aparecieron desde obras con las que trabajé bastante, ya sea porque la traduje, como Hamlet, donde está, por supuesto, la reina, Gertrudis, o el Ulises de Joyce, pero también dos novelas que estoy leyendo y un poco trabajando en mis grupos, como Madame Bovary y Ana Karenina, donde, en todos los casos no es solo la esposa adúltera, sino que también es madre. Y pensaba por ahí en cómo resuena ese conflicto, ya no tanto para el esposo, que es como más o menos lo clásico, el marido cornudo, sino para el hijo. Es que son maternidades forzadas, no son maternidades deseadas. En el caso de Ana Karenina con su hija, lo dice incluso explícitamente. No sentía amor por ella y no podía fingirlo. Sí, de hecho tenés mucha razón porque el conflicto de Ana, que lo tiene entre adulterio y maternidad, es con su hijo Serioya, que es el hijo del primer, de su matrimonio. A ese sí lo extraña y se siente tironeada. Estos 4 libros y estas 4 mujeres plantean como, situaciones bastante distintas, porque para Ana Karenina sí es conflictivo ser madre y ser adúltera. Para Emma Bovary no, para nada, pero de hecho elige como ser adúltera en lugar de ser madre, como que su identidad pasa por, o quiere hacerla pasar por sus amantes y sus relaciones con ellos. En el caso de Molly no hay conflicto porque justo Molly Bloom, justo la hija se ha ido de casa, cumplió 15 años y se fue a un pueblo a hacer un curso de fotografía, es decir que de hecho está respondiendo al síndrome de nido vacío y hasta ella sospecha en su monólogo que el marido sacó a la hija del medio para que ella pueda tener un amante, como si el adulterio lo hubiera planificado el marido, pero el caso más conflictivo de todos estos es el que nos queda, que es el de Hamlet, ¿no? Porque ahí el padre está muerto, viene como fantasma, y es el hijo el que tiene, en esa época, con todo, la época en que Shakespeare escribe Hamlet, ¿no? Con todo el tema del honor de las mujeres, que por supuesto estaba a cargo de los hombres, había, un código para el marido, cómo reacciona el marido frente al adulterio de la esposa. Está también en Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, que la hermana se comporta indebidamente y son los hermanos los que tienen que matar, en este caso no a la chica, sino al supuesto amante. Pero no hay un código claro para el hijo. ¿Qué haces vos como hijo si tu madre resulta ser una puta? Y es algo que le pasa a Hamlet. Claro, exactamente. Incluso él a veces se tiene que convencer a sí mismo. Dice, que el espíritu de Nerón no anide en mi pecho, ¿no? Nerón, famoso por haber mandado a matar a la madre. Y quemado a Roma, entre otras cosas. Quizás era la misma acción, en 2 planos distintos. Volviendo a nuestro amigo Shakespeare, en las obras de él también es como muy, muy claro, cuando arman las relaciones entre padres e hijos, casi siempre o falta el padre, o falta la madre, o faltan los hijos, y es muy definitorio cómo se va construyendo eso. Una Lady Macbeth, por ejemplo, no solo no tiene hijos, no puede tenerlos.
El hijo de ambos es el crimen. Distancia de rescate, Samantha Schweblin. ¿Qué es preferible? ¿Que tu hijo se muera o que se muera su alma? La débil mental, Ariana Harwicz. El amor y la pasión sexual entre madre e hija sin máscaras. Les diré que te recuerdo, William Peter Blatty. Un gran homenaje a las madres pobres inmigrantes y la novela más tierna del autor del Exorcista. Un mar de muerte, David Reef. La enfermedad y desesperación de una madre contada por el hijo. El cuento de la criada, Margaret Atwood. Una distopía en la que las pocas mujeres fértiles son reclutadas como esclavas por el Estado. Arrepentimiento, Kate Chopin. El lamento de una mujer que sabe que ya no podrá ser madre. Historia de las madres y de la maternidad en Occidente, Yvonne Knibieler. Todo lo que necesitas saber para convencerte de que el instinto materno es un mito. Mi madre, In Memoriam, Richard Ford. Un homenaje universal a la biografía de una madre. El segundo sexo, Simone de Beauvoir. Las posibilidades infinitas que se les abren a las mujeres que no quieren tener hijos. Diario de duelo, Roland Barthes. El duelo del semiólogo francés por la muerte de su madre en 330 fichas. Hola, ¿estás jugando Bibliómanos? A esta altura, cada participante ha de conocer los 5 libros que trajo su rival. Sobre la mesa debe haber 10 títulos dispuestos a ser sometidos a los 5 movimientos de selección. Veto: elegir un libro del contrario y sacarlo de juego. Inamovible: derecho a definir un libro propio en la lista final. Elección cruzada: elegir un libro del contrario y dejarlo en la lista final. Propio descartado: sacar de juego un libro del catálogo personal. En este momento debe haber 6 libros sobre la mesa. Es tiempo de la contienda, un duelo de lectura. Si este programa saliera en vivo, likes como el tuyo y el de otros bibliómanos definirían la contienda. Pero como ha sido grabado, nos hemos puesto un poco caprichosos y hemos decidido que sea ella quien defina el ganador. A jugar, bibliómanos. A jugar. ¿Cuál es tu inamovible? El que no se va de esta mesa. En esta mesa queda el diario de duelo de Roland Barthes. Qué bien que haya dejado Fichas que escribe desde el dolor de una madre que ya no está. Y la inteligencia, ¿no? Y el estilo, todo junto. Diario de duelo. Qué difícil tener inteligencia en el dolor, ¿no? Poder conservar la lucidez en tamaño dolor. Mi inamovible, estoy entre 2, pero creo que estratégicamente me voy a guardar un as. Historia de las madres y de la maternidad en Occidente, Yvonne Knibieler. Porque si querés saber qué puede ser madre a lo largo del tiempo y también cómo es la maternidad atravesada por la cultura. O sea, no es ser madre en cualquier contexto. Ser madre cambia según el contexto social en el que ejerzas ese rol social o no. Así que eso, para desmistificar un poquitito cuestiones que tienen que ver con el mito del instinto materno y con las cosas más naturalizadas del sentido común en relación a las madres. Historia de las madres y de la maternidad en Occidente. Un ensayo y un diario. Entonces ahora viene el momento del veto. ¿Cuál de estas genialidades que tengo sobre la mesa vas a dejar afuera de nuestro top 5? Voy a dejar afuera a Samantha Schweblin. ¿Por qué? A mi amiga Samantha Schweblin. ¿Por qué? Yo leo a Samantha desde el primer momento. Me parece una autora fundamental de la nueva narrativa argentina. Pero también este fue el libro que menos me gustó de ella. ¿En serio? A mí es el que más me gustó. ¿Sí? Sí. A mí me parece una historia perfecta que además cuando la terminás de leer, si la lees en esa clave no realista, tenés como que volver a leerla porque te da una clave de lectura distinta. Yo la tuve que leer 2 veces. No sé, me pareció una experiencia de lectura tan genial que me da mucha pena dejarla fuera, pero bueno, va por tu cuenta. ¿Qué le vamos a hacer? Queda fuera Samantha Schweblin. Eso va a redundar seguramente en mi favor. El que te voy a vetar cuando me lo lleve y te gane, no me lo voy a llevar porque lo tengo y no me interesó para nada, a pesar de lo que dijo buena parte de la crítica. ¿Qué libro de estos 4 no te puede haber interesado para nada? La débil mental de Ariana Harwicz. No lo terminé. Lo empecé a leer. Qué fuerte que te pusiste. Qué categórica te pusiste para hablar de... Me puse categórica de una gran novela. Porque es una novela
con muchas ambiciones, con algunos logros. Tiene una prosa poética que de vez en cuando, tiene frases muy potentes. ¿Vos alguna vez leíste una relación entre madre e hija contada de la manera en que lo hace Ariana? No, increíble. y no me interesa leerla. No me interesa el modo en que cuenta esa relación. Eso puede ser un problema del lector y no tanto de la novela. No sé si es un problema. Seguramente no sea el libro para mí o no llegó en el momento. Hay muchas mediaciones de esto. Pero la verdad es que sí, me vas a decir, entre todos los libros que hay, si hay uno que no me cuesta, pero para nada dejar afuera, es La débil mental. No me gustó nada. Nada de nada. Entonces afuera Ariana Harvix. Yo voy a elegirte William Peter Blatty. Yo sabía que lo ibas a elegir. Y es que viene perfecto. Es Richard Ford, David Reeve, Roland Barthes y Blatty. Y qué lindo que lo elijas, porque es una novela preciosa que además te supo regalar. Este libro, cuando lo compré, lo leí. Me gustó tanto que volví a la librería de usados donde lo compré. Lo compré muy barato, 3 pesos, salía en su momento. Y dije, ¿me das todos los ejemplares que tengas? Y todos los ejemplares eran 3. Uno de los cuales te regalé a vos. Así que... Exactamente. Para un cumpleaños, me acuerdo. Qué lindo eso de volver a comprar libros usados para regalar. Yo también lo he hecho más de una vez. Y sí, para compartir esa lectura con otro, sí. ¿Y ahora? Y de tus libros, me gustó mucho el cuento Arrepentimiento de Kate Chopin, que además es bastante poco conocido y me gusta que quede en una selección final. Además por esto de las maternidades o de las diferentes maneras de ser mujer y también la posibilidad de arrepentirse de las decisiones, ¿no? Tanto de haber tenido hijos como de no tenerlos. Qué poco se habla y qué poco se ha escrito de ese tipo de decisión, ¿no? Del arrepentimiento en general aplicado a la maternidad, ya sea de arrepentirse de haber sido madre, como de arrepentirse de no haber sido madre. Hay algo que es muy desigual entre varones y mujeres en relación a los hijos, que es que las mujeres tenemos un marco reproductivo muy acotado en el tiempo. Y si vos mañana te arrepentís de no haber sido padre y tenés 50 años, como varón, podés ser padre. Pero si te arrepentís a los 50 años como mujer, no podés ser madre. Bueno, hay muchas maneras de ser madre también, hay maternidades subrogadas y hay adopciones, y pero... No, pero biológicamente, por eso, ¿no? me copa. Esto es lo que le sucede exactamente a la protagonista. Tiene 50 años. Perfecto. Entonces... Kate Chopin. Chopin queda en nuestra lista. Es un asunto indecoroso que contiene el cuento Arrepentimiento. Bien. El cordón umbilical es el nexo que existe durante el embarazo entre el bebé y la madre. Cuando el bebé nace, el cordón umbilical se corta, haciendo que desaparezca esa unión carnal. Mi mamá me dijo que nuestro cordón umbilical era muy rojo y así fue nuestra relación. Mientras mi mamá me dice esto, yo le miro las manos. Esas manos, pienso, me sostuvieron cuando yo era un bebé. Esas manos fueron como tesoros para mí, porque yo ahí viví y crecí. Fueron el nuevo cordón umbilical que nos unía, sus extremidades firmes. Necesité de esos músculos para sobrevivir. En ese terreno nos hicimos llamar madre e hija, aunque muchas veces eso haya explotado, haya cambiado, haya tomado otras formas. Me pregunto cómo fueron otras manos de otras madres. Cómo sostuvieron a sus hijos. Si fueron manos fuertes o débiles. Si se les cayó alguna vez a algún niño de sus brazos. ¿Qué sacrificios hicieron? ¿Qué dejaron de hacer por sostener ese cuerpo frágil? A la hora de descartar uno, viéndome en la obligación de hacer ese movimiento de ajedrez autoinfligido, creo que voy a quedarme para competir con el más luminoso de los dos. En este caso, Un mar de muerte, ya desde su propio título, es un libro muy denso y muy oscuro. Creo que es un libro que todos los lectores y devotos de la obra de Susan Sontag deben leer también. ¿Pero lo vas a dejar o lo vas a sacar? No, lo voy a sacar. Ah, estás argumentando Estoy a favor argumentando de él porque por te da qué lo voy a culpa sacar. sacarlo. Bueno, chao, se fue Riff. Es un libro que hay que leer, pero es un libro muy duro de leer. Ahí está. Y yo voy a descartar una novela enorme, que es El cuento de la criada de Margaret Atwood.
El cuento de la criada en el sentido de la historia de la criada sería, ¿no? Claro, porque es la criada es esta mujer que todavía puede procrear y es en primera persona y ella la cuenta. Con tu misma estrategia de quedarme con mi ancho de espadas para la contienda final, porque quiero pelearte con Simone de Beauvoir, porque creo que va a ser mi mejor aliada. Y bueno, el cuento de la criada, por algún motivo, ahora pasó algo parecido a lo que pasó con 1984 de Orwell, con el ascenso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Con la avanzada también, bueno, un presidente absolutamente machista, misógino, que hizo sus declaraciones hicieron que se llenaran de mujeres las calles de Estados Unidos y del mundo en su repudio. Hay algunas cosas de esta distopía que se acercan peligrosamente a algunos postulados de la actualidad, así que me da mucha pena que quede afuera, pero la verdad que me quedo muy contenta con Simone, así que... Vamos a leer. Dale. El embarazo y la maternidad serán vividos de manera muy diferente según se desarrollen en la rebeldía, la resignación, la satisfacción o el entusiasmo. Hay que tener muy en cuenta que las decisiones y los sentimientos confesados de la madre no siempre corresponden a sus deseos más profundos. Esa es una de las razones que hace tan herméticas a las mujeres sobre este tema. Su silencio proviene, en parte, de que se complacen en rodear de misterio una experiencia que es de su exclusiva competencia, pero también se sienten desconcertadas por las contradicciones y los conflictos cuyas sedes son ellas mismas. De mi madre solo recuerdo retazos hasta que cumplí 16 años. 1960, un año que marcó la unión entre los dos, el año en que mi padre despertó jadeando un sábado por la mañana y murió antes de poder levantarse de la cama. Yo en la cama con él, intentando encontrar algo que le ayudara, sacudiéndole, hablando a gritos a su rostro dormido, soplándole en la boca ya inerte, poniéndolo, y no sé por qué, boca abajo, sintiendo pánico y horror. Todo esto mientras ella, de pie en el marco de la puerta del dormitorio de nuestra nueva casa en las afueras de Jackson, se oprimía las sienes con los nudillos, se ponía histérica. Acabó perdiendo el control de sí misma durante un rato. El embarazo se representa en el interior de la mujer. Ella lo percibe a la vez como un enriquecimiento y una mutilación. El feto es una parte de su cuerpo y es también un parásito que la explota. Ella lo posee y también es poseída por él. Ese feto resume todo el porvenir y al llevarlo en su seno, la mujer se siente vasta como el mundo. Pero esa misma riqueza la aniquila. Tiene la impresión de no ser ya nada. Una existencia nueva va a manifestarse. Las mujeres acogen de diferente manera su primer movimiento, ese golpe que da con el pie en las puertas del mundo, aplicado contra la pared del vientre que lo encierra aislado del mundo. Unas acogen maravilladas esa señal que anuncia la presencia de una vida autónoma. Otras se ven con repugnancia como el receptáculo de un individuo extraño. Puedo decir que durante todos los años que siguieron a la muerte de mi padre, 21 años, su vida nunca pareció lo bastante llena. Viajó a México, a Nueva York, a California, a las islas. Tenía amigos que la querían, de los cuales hablaba bien. Nos tenía a nosotros, a mi mujer y a mí, que la amábamos de verdad y procurábamos incluirlo en nuestros planes. Pero cuando yo le preguntaba, madre, ¿disfrutas de la vida? ¿Va todo bien? Se limitaba a mirarme con impaciencia y a poner los ojos en blanco. Richard, me decía, yo nunca seré feliz. No va con mi forma de ser. Concéntrate en tu propia vida y deja la mía en paz. Ya cuidaré yo de mí misma. Y eso, creo, es lo que hizo tras la muerte de mi padre y después de mi partida, cuando quedó sola. Cuidó de sí misma y lo convirtió en una meta. Cuidó a su propia madre, que finalmente enfermó y luego quedó inválida, pero que nunca se mostró agradecida. Volvió a ser hija de nuevo a los 55 años. Una hija que cuidaba a su anciana madre. Y así iba pasando la vida. No enteramente a la deriva, pero tampoco enteramente con un rumbo fijo. Quizás sea algo característico de la relación con nuestros padres. La sensación de que se debería alcanzar alguna meta. Luego la constatación de lo que inevitablemente es esa meta, para volver a centrar la atención en el aquí y el ahora, a lo que está solo aquí. Algo
cierta esencia de la vida no se está vislumbrando a través de estas palabras. No hay palabras suficientes. No hay acontecimientos suficientes. No hay memoria suficiente para recuperar el pasado y hacer que sea preciso, exacto. En cierto modo, a lo largo de todos aquellos años de separación, mi madre y yo vivimos el uno para el otro, como lo hace la gente que se ama y que quisiera verse más a menudo, como amigos. Jugaba las cartas que le habían tocado. Mediante cierto entendimiento extraño, sabíamos que de esto se trataba la vida, que era esto lo que nos esperaba. Éramos fatalistas los dos, madre e hijo, y sacábamos de esta realidad el mayor partido posible. Gané. Una injusticia. No, ¿cómo una injusticia? Injusticia. El juez que impugna la batalla, ¿cómo puede ser eso? Estaba tan segura con Simone de Beauvoir. No. Estoy devastada. ¿Estás devastada? Peor vas a estar cuando me Yo lleve con Simone de Beauvoir. tus libros a mi casa. No importa la celebridad, no importa la cantidad de páginas, Bueno, no a mí me importa la importa. teoría, importa la emotividad. Y bueno, es el libro que me cambió la vida. Bueno. Y no va a quedar en los 5 libros de esta selección. Elegí porque sabía que este homenaje podía llegar a imponerse. ¿Me haces un trago? ¿Para qué? ¿Para pasar este momento? Dale. Vamos. Hola, si seguiste las instrucciones al pie de la letra, tal vez tengas un botín de 10 libros en tu poder. Esto te convierte en el ganador de Bibliómanos. Bueno, salud. Salud, ganaste. Lo hice. Hace rato que no me tocaba, ¿eh? ¿Por qué? Vamos reempatados. No, da la sensación de que ganás vos todo el tiempo, ¿no? Te juro que los huecos de mi biblioteca dan cuenta de que también venís ganando. ¿De que estamos parejos? Sí. Bueno, repasemos nuestros 5 A ver qué nos finalistas, quedó. los 5 Bueno, mejores libros. Nos quedó un ensayo, Historia de las madres y la maternidad en Occidente, fundamental para todo aquel que quiera conocer cómo cambió la figura de la maternidad a lo largo de los Bien. siglos y las culturas. Un ensayo, un solo cuento, una sola ficción pura, si es que se puede hablar de ficciones puras, por supuesto no se puede, pero un solo cuento, digamos. Un solo ¿no? cuento. Sí, porque esta, si bien es una novela, la de Blatty, Les diré que te recuerdo, está inspirada en su propia vida, Novela. tiene mucho autobiográfico y de la biografía de la madre. Mi madre in memoriam, Bueno, un de homenaje. Ford. Un homenaje de punta a punta. Es la biografía de su madre desde que él no existía hasta que conoció a su padre, se casaron, lo tuvieron y hasta que su madre enferma y muere. Un homenaje de punta a punta. Son todos libros al mismo tiempo bastante concisos y concretos, ¿no? Todos tienen alrededor Y el de diario 100 del duelo de Roland Barthes. Bueno, las 330 fichas que escribe en 2 años Roland Barthes haciendo el duelo de la persona más importante en su vida, que fue su madre. La verdad que quedó bueno. Lo único que lamento enormemente es haberme guardado el segundo sexo de Simone de Beauvoir para competir con vos al final y que haya quedado afuera. A veces toca perder. Sí, a veces perdés al truco con el ancho de espada. Esto es lo que siento que me pasó. A veces toca perder. Quedó afuera el libro que me cambió literalmente la vida. Quedó afuera, pero por lo menos queda en tu biblioteca. ¿Sí? ¿Me lo vas a dejar? Muchísimas gracias. No es más, aunque no hubieras Me tenido... dijiste, es el libro que te cambió la vida. ¿Cómo te voy a hacer eso? ¿Cómo voy a llevar el libro que te cambió la vida? Y además que me cambió la vida en relación a pensar la maternidad. Las madres como tema literario gozan de un falso prestigio, un prestigio que las santifica, que las convierte en objeto de idolatría. Hace poco se publicó una novela de una argentina, Ingrid Proyetto, Honrarás a tu madre, donde se desmitifica un poco esa imagen. Y en el comentario que se publicó sobre la novela hace poco, la propia autora cita una frase de Juan José Millás que dice que la madre es una persona que nos lleva 9 meses en su vientre y luego uno la lleva dentro toda la vida. Ahora, si yo tuviera que elegir el texto que me parece fundamental en la historia de la literatura sobre las madres, recurriría a un cuento de Fontana Rosa, incluido en su libro Te digo más, que se llama Mamá. Allí
es una especie de monólogo de un hijo que cuenta las virtudes de su madre, su amabilidad, su cariño por los hijos, y empieza a hacer algunas pequeñas salvedades. A poco va diciendo que, bueno, algunos defectos tenía, fumaba mucho, el olor a tabaco que dejaba en la casa era tremendo. El problema fue cuando empezó a beber y entonces va dando una historia de trayectoria hacia el alcoholismo, pero tampoco sería nada eso si no fuera que la madre también después empezó a dedicarse al juego. Y claro, al principio jugaba a la quiniela en el barrio, después iba a unas timbas clandestinas, terminó perdiéndose la fortuna de la familia. Pero para culminar esta serie de salvedades a la madre amantísima elogiada en los primeros párrafos, el médico que atiende a la madre termina comunicándole al hijo algo que él no sabe desentrañar. La madre también es ninfomaníaca. Desmitificar el mito de la madre amantísima no la hizo nadie con la misma eficacia que el negro Fontana Rosa. Bueno, salud, de vuelta. Salud, y ponete a pensar cómo vamos a hacer para traer libros la semana que viene, porque te vas a ir... No, quiero revancha ya. Dinero. Celos. Sexo. Guerra. Rock. Sueños. Deseo. Destino. Muerte. Felicidad. Envidia. Deportes.